La Organización de las Naciones Unidas volvió a publicar datos alarmantes sobre la violencia contra la mujer en el mundo. Y en la Asamblea General del organismo, Rashida Mahmoud dijo que la violencia se ha extendido en los últimos 10 años y recordó que los estados tienen la obligación de cumplir con la legislación internacional y proteger a las mujeres. Al menos una de cada 3 mujeres en todo el mundo fue golpeada, violada o sufrió otro tipo de abuso en su vida. La violencia contra las mujeres y las niñas es un problema con enormes dimensiones y que requiere de políticas más duras para frenar lo que ya algunos especialistas señalan como una nueva epidemia. Bueno, lo que observa uno con la violencia es que la violencia afecta más a las mujeres y a las niñas. Es interesante que la Corte Suprema de Justicia, en la Oficina de Violencia que tiene, y que ya desde septiembre del 2009 está teniendo estadísticas, señala muy claramente que el 80% de los casos son mujeres y en el 20% de los casos que son hombres los que padecen la violencia, son niños, son menores. Esto porque los hombres adultos son más habitualmente los victimarios. La violencia contra la mujer, o violencia de género, como muchos la llaman, adopta diferentes formas que van desde la violencia en el hogar, las violaciones, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la violencia en situaciones de conflictos armados, los asesinatos por razones de honor y muchos tipos más. La violencia de género es toda forma de agresión de todo tipo, verbal, psicológica, física, que padecen mujeres y niñas fundamentalmente respecto de otra persona. Es decir, hay un victimario o victimaria y las mujeres y las niñas son las que reciben esas agresiones. Hay que tener en cuenta que la violencia de género puede ser física, psicológica, económica, sexual e institucional, y tiene que ver generalmente con el no respeto a los derechos de la mujer. Además, los maltratos hacia mujeres no son exclusivos de algún sistema político o económico, sino que se dan en todas las sociedades del mundo, y las causas deben buscarse en el seno de esas sociedades, tratando de dar fin a la discriminación y los roles de género que por lo general acentúan las diferencias entre hombres y mujeres. Nuestra América es una de las regiones más afectadas por este tipo de violencia, donde las construcciones sociales y culturales persisten desde hace cientos de años y llega a sus extremos más preocupantes, por ejemplo, en México. Ciudad Juárez es una ciudad del estado de Chihuahua, ubicada en el límite entre Estados Unidos y México, y es conocida mundialmente por los asesinatos de mujeres y diferentes maltratos y por la impunidad de los hechos. Más de 370 mujeres fueron asesinadas en el último año, de las cuales 137 sufrieron violencia sexual. Esto refleja una cruda realidad que las autoridades de Ciudad Juárez no han podido revertir. A estas cifras hay que agregarle 70 jóvenes desaparecidas, según datos del propio gobierno mexicano, y 400 si nos basamos en los datos de ONGs mexicanas. En Jalisco, los legisladores aprobaron derogar un artículo por el que se les reducía la pena a aquellas personas que cometieran un homicidio al enterarse que sus parejas los engañaban sexualmente con otra persona. Antes de la aprobación, se les daba entre 6 y 12 años de prisión a los asesinos, cuando alegaban haber sufrido la violación de su honor.
En los últimos años, el problema de la violencia en México parece haber ilustrado lo que sucede en toda la región. Esto no es un caso aislado, sino que se da en similares proporciones en el resto del continente. Guatemala, por ejemplo, es uno de los países americanos con mayores casos de homicidios contra mujeres, junto a México y El Salvador. Desde el año 2000 hasta la fecha, se denunciaron 5.000 casos de asesinatos de género en Guatemala y solo se dictaron 50 condenas. En Panamá se registraron durante el 2010 30 muertes causadas por parejas o exparejas de las víctimas. En Nicaragua llegaron a 28 en los primeros 6 meses del 2010 y El Salvador, como el caso más problemático, cerca de los 300 asesinatos a mujeres en todos los sectores sociales. El problema de la violencia contra la mujer se encuentra presente en todo el territorio americano, pero también es cierto que existen grandes diferencias en relación a las políticas y a los números de casos que azotan a cada país. Según un estudio hecho por la ONU, los países del continente con mayores problemas frente a esta situación son México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina. La situación de la violencia en el mundo es que en general toda la población está afectada y es un problema que cruza a todos los países y a todas las sociedades. Pero también es cierto que en países de África, por ejemplo, algunos países de Asia y América Latina y el Caribe son países donde hay mucha violencia. Pero, por ejemplo, en España, que es un país del norte de la Europa, el tema de la violencia es muy alto y muy grande. Entonces, yo creo que no hay país que se salve de la violencia de género y sí hay sociedades más igualitarias, como por ejemplo las nórdicas, que tienen un poco menos de violencia de género. Las mujeres que viven en los países desarrollados de Europa también sufren agresiones, aunque muchas veces, desde los diferentes gobiernos europeos, intenten tapar estos delitos. Los números van creciendo todos los años. Además, no existe aún una legislación uniforme para castigar los crímenes misóginos. En la Unión Europea, decenas de miles de mujeres y niñas de todas las edades y grupos sociales son víctimas de múltiples formas de violencia. En España, por ejemplo, hay mayor sensibilidad contra la violencia de género que en otros países europeos, donde sigue siendo tabú, pero los instrumentos para proteger a las víctimas son más lentos. Sin embargo, en Europa, a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, las mujeres denuncian más a sus agresores, se defienden más y cuentan con instrumentos civiles de ayuda más dinámicos. Uno de los casos más aberrantes de los últimos años fue el del austríaco Josef Fritzl, que abusó sexualmente de su hija Elisabeth durante 24 años y con la que tuvo 7 hijos. La situación se descubrió cuando Fritzl llevó a su hija nieta de 19 años al hospital y los médicos encontraron una nota en su bolsillo pidiendo ayuda. Esto ocurrió en el año 2008. El 26 de abril de 2008, Elisabeth y su padre aparecieron juntos en el hospital donde una de sus hijas recibía tratamiento y fue donde arrestaron a Josef Fritzl, acusado de ser sospechoso de abuso sexual, agravado por el vínculo, secuestro y maltrato en general. De acuerdo a lo que dijo la policía de Austria, Josef Fritzl mantuvo encerrada a su hija en el sótano de su casa, donde él mismo vivía con su esposa en Amstetten, pueblo de Austria. La mantenía atada y drogada para que nadie notara su presencia. La noticia tuvo gran impacto mediático desde el primer momento y la mayoría de los medios de comunicación del mundo lo apodaron el monstruo de Amstetten. El 18 de marzo de 2009, el acusado admitió todos los cargos y el 19 de marzo el jurado lo sentenció a cadena perpetua y tratamientos psiquiátricos. Este caso recorrió el mundo y a los pocos días comenzaron a conocerse a otras víctimas que habían sufrido situaciones similares. En Francia, el caso de Lydia Loura, que fue violada por su padre durante 30 años hasta la muerte de este en el año 1999.
Con él tuvo 6 hijos y recién se animó a hacer la denuncia en 2008, luego de conocer el caso de Elisabeth Fritzl. En los países de Oriente Medio, los crímenes contra las mujeres se cometen en grandes cantidades y por diferentes motivos. Las mujeres han estado siempre en una posición de inferioridad frente a los hombres y se vulneran sus derechos a diario. Una de las prácticas más violentas es la lapidación, sentencia que le dan a las mujeres que engañan a sus maridos con otros hombres. Afganistán y Somalia están entre los 2 países más violentos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. Los datos sobre la situación en Oriente Medio son alarmantes. Cada año miles de mujeres son fusiladas, degolladas, asfixiadas, apedreadas o quemadas porque se las acusa de deshonrar a sus familias. En el año 2002, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas condenó estas prácticas, a lo que el gobierno de Arabia Saudí rechazó y defendió por tratarse de una tradición islámica de más de 1400 años. Tanto en Arabia Saudí como en Afganistán, el 80% de las mujeres sufre de violencia doméstica. Cuando regresemos, después de la pausa, vamos a estar tratando la situación de la mujer en nuestro país.